Amigos de Sensor UABC, sean ustedes bienvenidos a su programa del quehacer universitario. Como saben, mi nombre es Brandon Curiel y qué gusto, gracias por estar sintonizándonos en su programa. Miguel Vargas, qué gusto saludarte, hermano. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí contigo y compartir escena en este nuevo programa de Sensor UABC, temporada 2, en donde vamos a buscar, como siempre, el quehacer universitario de la máxima casa de estudios de Baja California. Y hay que reconocer una labor muy importante que están haciendo nuestros capsulistas, Brandon, ¿no crees? Porque estamos ya a punto de terminar la temporada, por lo que hay que reconocerles todo el trabajo que han hecho, ¿no crees? Así es, y si se pueden dar cuenta, en nuestro alrededor estamos ubicados en la Facultad de Odontología. Estudiantes pasan, estudiantes vienen y se dan cuenta de la labor que hace Sensor UABC para su institución. Pero sobre todo, Miguel, tú lo comentaste, nuestros capsulistas hicieron labores muy increíbles, pero como saben, ya estamos a punto de terminar la temporada 12 y comenzar la temporada 13. Así que, ¿me podrías platicar un poquito qué hicieron nuestros capsulistas para esta semana? Sí, claro que sí, te voy a platicar a ti y también a nuestros amigos televidentes. Entonces, prepárense porque viene el tema de movilidad estudiantil. También vienen temas como la cafetería y también el talento local de una banda de rock, al parecer. Entonces, pues a ti que te gusta toda esta música, ya te imaginarás. Entonces, estas grandes cápsulas que todos conocemos como Lo que debes de saber, Foro, A Ciencia Cierta, todas vienen en este programa. Entonces, ¿cuál te interesa más? En lo personal, me intriga la de la cafetería. Y te voy a explicar por qué. Okay. Porque dentro de la comunidad estudiantil sabemos perfectamente que muchos van, muchos no van, algunos traen lonche, algunos no. Pero cuando tienes hambre, sin importar qué suceda, tienes que comer algo. Y gracias a eso está la cafetería de nuestra universidad. Sí, claro que sí. Bien dicen por ahí que con hambre hasta las piedras son dulces, ¿no? Y pues más para los estudiantes. Entonces, pues, ¿qué te parece si vamos a comenzar este gran programa? Porque, bueno, me muero de ganas por verlo. Yo también. Aquí nada más en Sensor UABC. Temporada 12. Amigos de Sensor, Brandon, sigue nada más y nada menos que la cápsula de trámites y servicios, por lo que les pedimos que presten atención, y en especial los cimarrones, ya que siempre andan pensando en la movilidad estudiantil. Entonces, esta es la posibilidad que abre la UABC a que puedas estudiar en un país extranjero o del mismo país en el que estamos nosotros, México. Entonces, Brandon, te pregunto, ¿conoces a alguien que se haya ido de intercambio o has escuchado de alguna persona? Mira, curiosamente hace un fin de semana estuve en una reunión con unos amigos y me encontré unos chilenos. Órale. Ellos vinieron, están en la Facultad de Contaduría y Administración y están estudiando negocios internacionales. También en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales tenemos una compañera de Ciencias de la Comunicación que se llama Eva. Ella viene de la madre patria. ¿Recuerdan que les había comentado que yo quería irme de intercambio? Pues mira qué casualidad, que me encontré una persona de allá, me orientó un poco y la verdad sí me encantaría irme de intercambio. ¿Y tú, Miguel, te gustaría irte de intercambio? Sí, me gustaría mucho irme de intercambio. La verdad es que también España es una de mis metas también, pero en especial no sé por qué tengo mucho cariño por el país. Entonces, pues me gustaría irme de intercambio a lo que es la máxima casa de estudios de toda Latinoamérica. Tengo entendido que es la UNAM. Entonces, un saludo a todas las personas que se han ido de intercambio allá o que nos encuentran a lo mejor viendo hasta allá, ¿no? Entonces, vamos a ver esta gran cápsula que sobre todo pues nos tiene preparados trámites y servicios nada más aquí en Sensor UABC, ¿verdad? Y recuerden que es la mejor temporada, la temporada 12. C'est Brianda. Hola, soy Brianda. Je m'appelle Luis Orozco y voy en la sección de Procedure de Service. Me llamo Luis Orozco y esta es la sección de trámites y servicios. El día de hoy iremos a Vicerrectoría para ver todo el trámite que se necesita para la movilidad estudiantil. Así que vayamos a ver. Los requisitos para el programa de intercambio estudiantil de la UABC son contar con el 50% de los créditos totales de la carrera, de la licenciatura, 30% para las carreras que tienen que ver con el área de la salud, promedio de 80, 85 de algunas universidades, no más de 3 extraordinarios y ser alumno regular al momento de aplicar. De acuerdo a convocatorias que nosotros lanzamos 2 veces por año, se abre casi por lo regular cuando termina un periodo intersemestral. Es en línea. El alumno hace todo su trámite a través de un sistema en línea donde con su número de matrícula crea una cuenta y entra en un sistema de subastas de una opción de cerca de 265 universidades internacionales y casi todas las universidades mexicanas con las que tenemos convenios en la UABC. Se
brindan apoyos económicos institucionales, ya sea a través de una beca que la universidad otorga y junto con los apoyos que dan las facultades a las que ustedes pertenecen, con una bolsa un poco más elevada para alumnos que van a países de habla no hispana, una beca un poquito más baja para países de habla no hispana internacional y una beca muy pareja para movilidad nacional. Pueden ustedes consultar semestre tras semestre en la convocatoria los montos porque se ajustan dependiendo de la disponibilidad de recursos que tiene la UABC. Y otra de las formas de apoyar a los estudiantes de bajos recursos es a través de una beca que se llama ALAS, que la promueve Fundación UABC. Es una beca muy interesante donde a los estudiantes con bajos recursos se los apoya con una cantidad de hasta $5,000 para intercambios, que es retornable al momento de que egresan de la licenciatura y es con facilidades de pago. No es un préstamo porque no genera intereses, simplemente es un apoyo que se paga después de que terminan la licenciatura. El objetivo nuestro es la internacionalización. Uno de los principales rubros que tiene la universidad para desarrollar dentro de lo que son las áreas sustantivas que se tienen. Uno es obviamente la atención a estudiantes en la formación de ellos a través de licenciaturas, maestrías, doctorados. Tienen la investigación, la extensión de la cultura y otro es la internacionalización, que es la área que nosotros nos encontramos. Esta es una de las áreas que siempre son medibles cuando la universidad entra a los concursos, por ejemplo, del QS Ranking, que ustedes ya saben, ahorita estamos nosotros ocupando unas posiciones muy relevantes ahí. Y eso implica que la universidad no solamente se dedica al intercambiar estudiantes, sino también a tener enlaces con universidades de todas partes del mundo, lo que implica que alumnos de otras partes vengan, pero también académicos de otras partes e investigadores de otras partes, lo que enriquece sobre todo la universidad. Ese es el objetivo de este departamento, que no solamente es el intercambio estudiantil, sino también el de académicos y también el de investigadores. Tenemos 268 convenios y cada semestre se va muy bien. Entonces todo depende en qué semestre platiquemos, pero en nuestra convocatoria por ahí vienen publicadas todas las universidades con las que estamos trabajando. Ahorita tenemos agregadas algunas universidades muy buenas. Por ejemplo, te puedo comentar que tenemos 3 universidades rusas con las que empezamos a trabajar este semestre, una universidad en República Checa, otra universidad en Turquía y varias universidades en Corea, una universidad en China y ya tenemos opciones en Japón. Entonces la universidad se ha ido expandiendo muy bien, gracias precisamente al prestigio que tienen los estudiantes de la universidad, que son los que hacen grande esta institución. Questo era tutto da parte delle procedure de servicio. Esto ha sido todo por parte de Trámites y Servicios. Esperamos que esta cápsula haya sido de su agrado. Recuerden que esto es Sensor UABC. Chus. Una de mis cápsulas favoritas. Viene Foro, pero lo más importante de esta cápsula, Miguel, que hay que reconocer es que hay mucho talento local. Claro, la verdad no le dan tanta importancia ni sobre todo valoran el trabajo que llevan haciendo. Pero aquí nuestros amigos de Foro hicieron un espacio para una banda, tengo entendido que se llama Slares. Ok, yo la verdad no conozco la banda. Bueno, yo la verdad es que sí había escuchado de ella, ya que, bueno, tengo entendido que son estudiantes, algunos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, por lo que, pues bueno, me queda pensando aquí nada más entre tú y yo, que los estudiantes se encuentran en este espacio tan importante para llevar a cabo actividades y también estas recreaciones que pueden hacer de la música. Entonces te pregunto, Brandon, ¿tú apoyas de alguna manera la música? ¿Te gusta mucho escucharla o de qué manera la apoyas tú? La verdad yo soy muy fan de la música y considero que la vida sería un error sin ella. Pero algo muy vital y muy importante es que sabemos que un instrumento o saber hacer música es algo, un nivel de desestrés, ¿no? Claro. Entonces de alguna manera uno como estudiante que está enfocado en la carrera y está haciendo tareas, pues obviamente quiere un desestrés. Y qué mejor que Sensor UABC sirva de plataforma para impulsar a todos estos nuevos talentos que tenemos aquí en UABC. Pero para dejar de hablar tanto de la música y este rollo, ¿qué te parece si vamos de lleno a lo que viene en esta cápsula, que es nada más y nada menos que Foro? Y recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 12. Sensor UABC, sean bienvenidos a esta cápsula de su sección Foro. En esta ocasión visitaremos a un grupo llamado Slares, originario de la ciudad de Tijuana. Conoceremos a los 6 integrantes que conforman este grupo de música disco, house y demás subgéneros. Slares se formó a principios del 2013 a cargo de Omar, yo y Sahir, y básicamente fue un esfuerzo en crear música con una
estética más electrónica. Empezamos a producir en la computadora, cosa que no habíamos hecho, y pues empezamos a crear un sonido más sintetizado, por decir así. Sí, empezamos a trabajar pues la neta en un cuarto así bien leve, armamos todo el proyecto en una computadora. Zahir no está aquí con nosotros, pero él fue el único que le sabía mover como que el programa en aquel entonces, y era como que básicamente él fue nuestro ingeniero y Alberto y yo pues estábamos de músicos, él también, todos llameando, y salió nuestro primer EP. El propósito de la banda es como que te desconectes, ¿no? O sea, nosotros somos una fiesta, tratamos de hacer una fiesta para la gente, y que pues la verdad pues la vida diaria es como que el estrés y las preocupaciones, pues entonces lo único que queremos es pues desconectarnos, ¿no? Porque también vivimos de esa manera. Pues actualmente estamos produciendo y trabajando canciones nuevas. Tenemos planeado sacar un EP de 6 canciones. Seguramente va a ser un EP que estamos trabajando con letras en español, que es algo nuevo para la banda, que no habíamos pasado como por ese, no habíamos tenido esa experiencia de componer en un idioma que como banda mexicana, por vivir en Tijuana, pues no lo habíamos hecho. Pues estamos trabajando en ello, a diferencia de los EPs pasados, ¿no? que había sido material como en inglés, y tenemos aproximadamente en un par de meses saldrá el material. Estamos ahorita trabajando en un par de videos con Alejandro Mistero, que próximamente los van a poder ver, y de shows en puerta tenemos algunas presentaciones como 17 IFs en Senado. Nos puedes seguir en redes, básicamente estamos ahí conectados todo el día, y pues dar las gracias a quienes nos siguen en los shows y a quienes nos comentan en redes. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter casi no movemos, pero ahí andamos todos de alguna otra forma. Y esto fue otro episodio de la sección cultural y artística de Sensor UABC. Recuerden apoyar el talento local en sus diferentes ramas del arte. Nos vemos en la próxima. Cuando conoces un lugar, ¿qué es lo primero que preguntas? ¿Dónde está la comida? Excelente. Y pues qué mejor que nuestros amigos de Lo que Debes de Saber, porque nos traen una cápsula de lo que debes de saber, claro, de la cafetería de aquí de UABC. Miguel, pregunta seria, público, allá en casa. De la comida que tenemos en nuestra cafetería, ¿cuál es tu top 3? Ay, Brandon, la verdad es que está muy difícil porque, como tú sabes, uno a veces pues suele cambiar de parecer, ¿no? Claro. Una ocasión pues te levantas y te haces un cereal con lechita y todo, pero a veces te levantas y dices quiero algo más como unos huevos rancheros, algo más fuerte, algo más elaborado. Sí, entonces claro pues tengo un top 3, el cual es como lo que siempre voy a comer, así de variedad. A veces va cambiando, se va alternando. Okay, el primero pues son las tortas, me matan las tortas, a mí me gustan muchísimo. Okay. También pues en segundo lugar yo creo que metería las quesadillas, porque pues bueno, es una comida que sí o sí tiene que ir caliente porque el queso se tiene que derretir. Claro que sí. Y también, como a lo mejor se le está derritiendo la boca, ¿no? Sí, pero pues también que no falla es la comida china. La comida china, entonces pues el pollo, o sea, todo lo que hay ahí, la verdad es que me gusta muchísimo. Pero ahora te devuelvo a ti la pregunta, Brandon, a ver, ¿qué es lo que más te gusta a ti de la cafetería? Pues como se pueden dar cuenta, casi no me gusta comer. Yo la verdad reconozco muchísimo las papas rellenas. A mí me encantan las papas rellenas que tienen su respectivo queso, que su jamón, que su pechuga. Delicioso. Y también de la comida china me encanta, y la verdad admiro el pollo enchilado que tienen ahí. Pero antes de que se estén chupando los dedos nuestro público televidente, vamos a ver esta cápsula tan impresionante que tienen nuestros amigos de Lo que Debes de Saber, de la cafetería de aquí, de UABC. Y recuerden que este es Sensor UABC, temporada 12. Bienvenidos una vez más, amigos de Sensor UABC, a su sección favorita.
Alimentarnos sanamente es muy importante para todas las personas, ya que si no nos alimentamos correctamente no podemos tener un día productivo. Es por eso que el día de hoy les preguntaremos a algunos de nuestros compañeros de la UABC cómo es su alimentación durante un día de clases. Así que vayamos a investigar. Considero que me alimento sanamente porque actualmente estoy yendo al nutriólogo y pues hago mi desayuno con un cereal, después un snack, después la comida pesada, que es pollo con ensalada o algo así, después otro snack y después la cena como algo ligero, un licuado o algo. Probablemente, pues yo digo que sí, o sea, como mis 3 comidas al día y trato siempre de no comer muchas grasas, perdón. O sea, me limito a comer todo ese tipo de, como quien dice, comida chatarra y todo eso. Sí, me alimento sanamente. Pues suelo comer bastante balanceado, diría yo, si hago la dieta diaria, no como ingiero muchas grasas. Sí, a veces. Porque a veces pueden dar los días de comer grasas y otro día comer sano mis verduras, como me pide la tabla de buen comer. Siempre. Y desayuno y como un snack antes de venir a la escuela pues, para andar bien pilas y todo en mis clases. Desayuno aquí en UABC porque no tengo tiempo de desayunar en mi casa. A veces desayuno, a veces no como, pasan horas sin comer, no tengo rutina de comer. Sí, no en todos, como en todos los lugares donde venden comida, pero sí considero que algunos lugares sí venden comida saludable. Sí, de hecho sí, sus ensaladas, yogures, a lo que he mirado sí ofrece comida pues muy saludable. Ya obviamente depende de quién quiera comprar un chatarra o algo, pero sí ofrece comida por la mayoría pues muy saludable. Yo diría que deberían variar un poco más en ensaladas y todo eso porque a veces están muy caras o muy repetitivas. Sí, las veces que he venido, sí. Recuerda, si te alimentas sanamente, tu cuerpo te lo agradecerá. Reporta para Sensor, Giovanni Sepúlveda y Alejandra Nunaca. Viene una cápsula en la cual descubrimos estudiantes que, tienen unos talentos por ahí escondidos y que, como lo he comentado antes, encuentran un espacio entre ser estudiantes y hacer lo que les gusta. Es nada más y nada menos que Soy Cimarrón. Ellos nos traen una historia de Santiago Martínez que realiza la fotografía. Entonces te pregunto, Brandon, ¿estás familiarizado con la fotografía? Mira, voy en cuarto semestre de la carrera de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, pero no estoy tan familiarizado, pero si me prestan una cámara, sí me aventaría unas fotografías y sé que sí lo haría bien. Pero qué mejor personas que son expertas dedicadas, que llevan toda su vida estudiando lo mismo, claro que sí, que sobre todo dan una pequeña probada de la calidad estudiantil que tenemos aquí en UABC. Sí, claro que sí, como lo acabas de mencionar, hay asignaturas que se encargan totalmente de impartir lo que es la fotografía. Y pues obviamente tú le puedes poner tu estilo como a todos. Entonces vamos a ver qué estilo tiene Santiago Martínez y que nos muestra Soy Cimarrón. Nada más aquí en Sensor UABC, temporada 12. La vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. El día de hoy, en su sección Soy Cimarrón, nos encontramos con Santiago Martínez Palos, estudiante de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, quien nos contará un poco de su trabajo como fotógrafo. Realizo lo que es la fotografía, me gusta la cinematografía y pues hago uno que otro video para bandas locales, marcas de ropa local que van empezando y básicamente me llama mucho lo que es los medios audiovisuales. Me gusta mucho observar a detalle ciertos aspectos de la calle que nadie logra ver a simple vista o que logran ver en ciertas personas, como ver la belleza de algún ser humano vistiendo un vestuario inusual. Me gusta mucho lo que es la moda y por eso me enfoco a lo que es fotografía editorial.
al principio fue como hobby, como explorar la cámara y ver al detalle sus funciones, y pues practicando, y después ya fui a conciertos como fan, pero con cámara en mano, y pues fui yendo constantemente a conciertos de los mismos bandas, y pues con el tiempo las bandas locales empezaron a ver como que la calidad que iba creciendo y la constancia que tenía en sus presentaciones, y voltearon a verme para incluirme en sus proyectos a futuro. Fue por esa parte con la música, y ya después tuve contactos con compañeros que iban empezando empresas de comida o de ropa, y les gustaba la estética que manejaban en mis fotografías. Mi primera experiencia profesional fue cuando estaba constantemente yendo a los conciertos. Dos bandas tenían un proyecto en puerta de colaborar en hacer un disco, los dos. Uno de ellos, Regalga se llama su banda. Me propusieron grabar este momento de colaborar con otra banda que, aunque son del mismo género rock, pero sus subgéneros son muy contrastantes, y me pusieron: haz un documental de esto, haz un videíto de lo que está pasando ahorita en el estudio y del tour que vamos a armar. Recientemente tengo una fotogalería en físico, como se llaman photoscenes, es en formato revista. En ella hago ediciones mensuales con una modelo diferente, con escenarios inusuales, con temática también diferente. El propósito de este proyecto, Palos, es llegar a los ojos de todas las personas que vean mi material. Más que nada que comprendan mi manera de ver las cosas, porque no solamente son retratos y promocionar marcas, y creo que les va a gustar. Tu enfoque determina tu realidad, así que mira bien. Muchas gracias por llegar al final de su sección Soy Cimarrón. Esto ha sido todo. Espérennos en la siguiente emisión. Amigos de Sensor, estamos en un mes, el cual es marzo, en donde nos acompañan varias fechas que son muy evidentes. El Día de la Mujer y también una estación del año la cual a mí me gusta mucho, que es la primavera. Brandon, te voy a preguntar, ¿cuál estación del año te gusta más? ¿O acaso la primavera? A ver, cuéntanos. Mira, en lo personal tengo dos estaciones del año que son mis favoritas. Una de ellas es el invierno. Me explico por qué. A mí me encanta estar en mi cama envuelto como tamal con infinidad de cobijas y colchas. Y la otra es la primavera, porque me gusta ese tipo de cambios de ropa, de outfits, que son muy frescos, que son muy cómodos, que son muy contemporáneos, pero sobre todo que están al último grito del amor. Y algo muy importante también que tenemos que reconocer del mes de marzo es el natalicio de Don Benito Juárez, que se festeja el 21 de marzo. Qué curioso que el día de la primavera haya nacido este personaje tan importante, de trascendencia y de historia para nosotros los mexicanos. ¿A ti qué estación es tu favorito, Miguel? Bueno, creo que una de mis favoritas es el verano, porque me gusta mucho el ir a la playa, también el disfrutar de diferentes postres que son los raspados, la nieve. Entonces el verano se queda en un lugar especial en mi vida, pero también tengo que admitir que la primavera queda con todo, como tú acabas de decir. Yo creo que es la ocasión especial en donde nos podemos o poner suéter o poner una camisa y no hay ningún problema. También me imagino que las mujeres pueden andar con vestido y falda de jean. Yo creo que es súper a gusto, súper comodísimas. Entonces, pues bueno, esta cápsula se encargó de hacerla Banco de Ideas. Entonces, vamos a ver esta cápsula. Por favor, acompáñenos a ver el trabajo tan importante que acaban de hacer nuestros capsulistas, nada más aquí en Sensor UABC, temporada 12. Hola amigos de Sensor UABC, esta es su sección Banco de Ideas y el día de hoy vamos a hacer una entrevista a los alumnos de la universidad sobre su opinión acerca de la primavera, así que acompáñenos a verla. Hola, mucho gusto, ¿nos podrías decir tu nombre y de qué carrera eres? Lisset y soy de tronco común de pedagogía. Hola, mucho gusto, ¿podrías decirnos cuál es tu nombre y cuál es tu carrera? María José Niño y soy de tronco común de pedagogía. Hola, ¿nos puedes decir tu nombre y de qué carrera vienes? Simino Saldaña González y soy de la carrera de pedagogía. Hola, mucho gusto, ¿podrías decirnos cuál es tu nombre y tu carrera? ¿Qué
tal? Muy buenas, mi nombre es Carlos Vallarta y estoy estudiando Derecho. Hola, ¿nos puedes decir tu nombre y de qué carrera eres? Joshua, vengo de YouTube. La primera pregunta es, ¿qué es para ti la primavera? Es una estación del año muy bonita. La primera pregunta, ¿qué es para ti la primavera? O sería un cambio entre el invierno y la nueva renovación de seres vivos como la flora y la fauna, algo así como un cambio entre lo seco que ha dejado el invierno y el traspaso a lo que es la nueva vivencia o el nuevo flujo de seres vivos que da la primavera. ¿Qué es para ti la primavera? La primavera es una estación del año en la cual algunas flores y algunas plantas ya están listas para abastecerse mejor hacia la temperatura en nuestro ambiente. Ok, respóndenos esta pregunta. ¿Qué es para ti la primavera? Para mí la primavera es poder ir al Spring Break, empezar la pachanga bien. Sé que vienen pues fechas muy importantes donde se tiene que beber demasiado y uno se tiene que poner en forma, tiene que meterse al gimnasio, comer bien, pero siempre un café mañanero. Cuéntanos, ¿para ti qué es la primavera? Una de las 4 estaciones. ¿A ti qué actividades te gusta realizar más en la primavera? Pues ninguna en especial, siempre hago lo mismo. ¿Qué actividades te gusta desarrollar durante la primavera? Lo de siempre, me gusta patinar, salir a pasar el rato, ¿no? Me gusta el clima de la primavera. Porque por el sol, el ambiente, el cambio de horario. Sí, pues todo, ¿no? Oscurece más tarde, luego el clima está ni mucho calor ni mucho frío. ¿Y podrías decirnos también qué actividades te gustan desarrollar en la primavera? Bueno, jugar al aire libre, de disfrutar áreas verdes y también de implementar varias actividades donde se juegue o se conviva con los seres vivos. ¿Qué actividades te gusta desarrollar a ti durante la primavera? Bueno, en cuanto empieza, lo primero, yo le tiro el Spring Break. Entonces, ya una vez con el que sea un 8% de grasa, ya se ven marcadas esas cosas. Entonces ya sales, una camisa de tirantes, te pones una loción que te dé colorcito y volumen y ya pues agarras un taxi amarillo que te cuesta como 12 pesos, te lleva a Rosarito y boom, vas al Papas, a la playita, vas al Oxxo, un docecito y esperas que las lobukis lleguen solitas. ¿Qué actividades te gusta desarrollar a ti en la primavera? Ir de viaje por el Spring Break. ¿Te sientes más motivada durante la época de primavera? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No, me siento igual en cualquier estación. Y por último, ¿te sientes más motivada durante la primavera? Sí, por así decirlo, sí, porque te da como que una nueva aspecto, energía, ver que todo tiene nueva vivencia. ¿Te sientes más motivado durante la primavera? Podría decirse que sí, porque como existen días en los que ya estamos más libres, un poco mejor tanto en la escuela como con la familia, hay varios eventos en los cuales nos ofrecen un mejor ambiente hacia la primavera. ¿Te sientes más motivado durante la época de la primavera? Claro que sí. Yo creo que a todos nos motiva bastante el otra vez regresar a la rutina del gimnasio y la comida y todo eso. Yo creo que la primavera es lo que más motiva todo este año a seguir adelante. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Y bueno, amigos, eso ha sido todo. Mi nombre es Roberto Sánchez y nos vemos en la próxima edición de Banco de Ideas. Amigos, lamentablemente el programa ha llegado a su fin. Digo lamentablemente porque la verdad me gustó muchísimo y son de esos episodios en donde la verdad reconozco toda la labor que hace cada persona del staff, desde camarógrafos, capsulistas, hasta la dirección general. Entonces, pues, muchas gracias por acompañarnos en este episodio tan impresionante. Brandon, ¿con qué te quedas del programa? Yo la verdad me quedo con la labor tan increíble que hicieron todos nuestros capsulistas. Como Miguel lo mencionó, hicieron una labor increíble y la verdad se lucieron esta semana. Así que, amigos, no se pierdan cada domingo en punto de la 1:30 p.m. por Síntesis TV en nuestro programa de Sensor UABC. Asimismo, seguirnos en nuestras redes sociales, ¿no es así, Miguel? Claro que sí, las redes sociales son en Facebook. Ahí pueden encontrar también los episodios porque los estamos publicando, compartiendo. Entonces también nos pueden dejar ahí sus comentarios, su like, su me encanta, todo lo que quieran reaccionar en cuanto a los episodios, ahí lo pueden hacer. También tenemos la red social de YouTube, que aunque quieran o no, también es una red social. Ahí también pueden comentar, pueden suscribirse, pueden encontrar todos los episodios y también, pues bueno, también pueden demostrarnos su afecto, ¿verdad? Por ese medio. Y lo más importante de todo, Miguel, es que sabemos que son 12 temporadas de Sensor UABC, claro, pero tenemos muchísimo material en nuestra plataforma de YouTube. Así que si tú tienes la curiosidad desde cuándo está Sensor UABC o cuáles han sido los anteriores conductores o los diferentes capsulistas, te invitamos a que te avientes un clavado a la plataforma de YouTube de Sensor UABC y veas todo el contenido, nos des
des tus likes, nos comentes, pero sobre todo estés al pendiente de nuestro contenido. Sí, claro que sí, Brandon, así como comentas también, pero hablando en específico de este episodio, ¿con qué te quedas? ¿Te quedaste con la cafetería de Sí, seguro? la verdad me quedé sin duda con esa cápsula, la verdad se lo hicieron muchísimo y dijeron cosas muy interesantes que quizá no nos habíamos puesto a pensar. Así que la verdad hicieron un muy buen trabajo. Sí, yo creo que me voy a quedar con lo de movilidad estudiantil porque bueno, todos tenemos el sueño de viajar, ¿no? Y más por mediante de la universidad y aprovechar los estudios. Entonces, a todos aquellos que deseen hacer el intercambio estudiantil, aprovechen estas cápsulas y también toda la información, ¿verdad? Así es, y recuerden que este es el programa universitario creado por universitarios del quehacer universitario. Nosotros somos universitarios y esto es Sensor UABC, temporada 12.